Muy buenas tardes con todos. Hoy 24 de noviembre de 2020, continuando con los martes geográficos, tengo el honor de presentar al doctor ingeniero Saniel Israel Noboa Goicoechea, distinguido profesional que compartirá con nosotros una ponencia muy interesante. A continuación, daré una pequeña reseña biográfica de nuestro invitado. Saniel Israel Noboa Goicoechea tiene el título profesional de ingeniero geógrafo, otorgado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, en Lima. Tiene estudios de posgrado en desarrollo, planificación y políticas públicas, con mención en planificación regional por el Instituto Latinoamericano de Planificación, ILPES, de la Comisión Económica de América Latina, CEPAL, Santiago de Chile. Es magíster en Humanidades, en Ordenamiento Territorial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Es doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible por la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima. En su experiencia profesional, ha trabajado por varios años en diferentes regiones del país para la Cooperación Técnica Internacional, SIGDER, Francia y PNUD, como funcionario del Instituto Nacional de Planificación en programas de desarrollo regional y microrregional. Ha realizado consultoría especializada a nivel subregional andina en la Junta del Acuerdo de Cartagena, JUNAC, en integración regional y fronteriza para el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Es autor de publicaciones sobre geografía del Perú, planificación y desarrollo, gestión de fronteras, ordenamiento territorial y ambiental, entre otros. Es profesor principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, sección Geografía y Medio Ambiente, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es docente del programa de alto mando en la Escuela Superior de la Marina de Guerra del Perú, unidad de posgrado, con los cursos de especialización y perfeccionamiento profesional a oficiales en el Callao. También es miembro asociado de la Academia Nacional de Ciencia. Es vicepresidente de la Sociedad Nacional de Especialistas en Ordenamiento Territorial y Ecológico. Y es presidente emérito de la Sociedad Geográfica de Lima. El doctor Saniel Israel Noboa Goicoechea va a compartir con nosotros la ponencia titulada Puerto Maldonado, la ciudad y sus ríos. Bases para el ordenamiento territorial. Adelante, doctor Saniel. Buenas tardes, buenas noches. Quiero agradecer a la Sociedad Geográfica por la invitación para compartir con ustedes en esta oportunidad esta presentación cuyo tema se titula Puerto Maldonado, la ciudad y sus ríos, bases para el ordenamiento integrado de la ciudad y el territorio fluvial. Como señalamos aquí, esta ponencia brinda algunos alcances del proyecto de investigación ordenamiento de territorios fluviales en la región Madre de Dios, que lo estamos ejecutando con el apoyo del Departamento de Humanidades y del Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica. El proyecto también, ¿no?, atiende la exhortación hecha por el Papa Francisco, ¿no?, la exhortación Querida Amazonía, con la finalidad de fomentar el respeto a la cultura amazónica, a sus pueblos indígenas y su rica herencia natural. Esta comunicación la vamos a desarrollar en base a un esquema simple que intenta dar cuenta de los principales aspectos e inquietudes técnico-académicas de la investigación. Empezaremos dando cuenta de una introducción, luego hablaremos del contexto en que se realiza el proyecto. La justificación va a responder al por qué
de los ríos de Madre de Dios y el porqué de Puerto Maldonado. También vamos a hablar sobre la situación actual de los ríos y de la ciudad, es decir, responderemos cómo es que encontramos a los ríos, cómo es que encontramos a la ciudad de Puerto Maldonado, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los estudios? ¿Qué es lo que nos dicen los planes? Un cuarto ítem, o quinto, perdón, nos va a permitir dar cuenta de las agendas y las expectativas, ¿no? ¿Qué ríos y qué ciudades queremos? Y finalmente hablaremos sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? Y aquí es donde justamente daremos cuenta de lo que intenta el proyecto, ¿no? Establecer un conjunto de criterios y propuestas para el ordenamiento fluvial y urbano, ¿no? Y señalaremos también algunas conclusiones. De manera general, podemos decir que el objetivo de la presentación es compartir un conjunto de reflexiones sobre la necesidad de apoyar las aproximaciones o planteamientos integrados entre las distintas disciplinas que están implicadas, ¿no? en estos estudios. Es decir, hidrólogos, ecólogos, geógrafos y urbanistas, para un ordenamiento y gestión integrada de espacios fluviales y urbanos que permitan a Puerto Maldonado avanzar hacia una ciudad sostenible y a sus ríos a mantener su condición de libres y sostenibles. En algunas oportunidades, ¿no?, cuando nos hemos referido a la Amazonía, es posible que resaltemos en ella, ¿no?, sus características que la vinculan, ¿no?, a la naturaleza. Señalamos también, ¿no?, que la Amazonía es biodiversidad. Y de paso también señalamos, ¿no?, o resaltamos la diversidad cultural de la Amazonía. Pero la presentación nos permite también, ¿no?, dar cuenta que la Amazonía también es urbana, ¿no? Ya hace algunas décadas atrás, ¿no?, apuntábamos en un artículo sobre la urbanización en la región tropical y señalábamos los ritmos de crecimiento urbano de las nuevas ciudades de la Amazonía, entre ellas Puerto Maldonado y Madre de Dios. Y esto nos permite también hablar de Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios es un espacio de escala e importancia nacional, y por qué no decirlo también de importancia mundial. Hablar de Madre de Dios es hablar de naturaleza en su estado puro, es hablar de ecosistemas, de ecología, de biodiversidad y también de diversidad cultural. Madre de Dios, ¿no?, se muestra al mundo como la capital de la biodiversidad, ¿no? La región de Madre de Dios es hábitat para 155.000 personas que viven en sus ciudades intermedias, en sus pueblos y comunidades nativas. En la región de Madre de Dios, la ciudad de Puerto Maldonado es la más importante. Puerto Maldonado alberga más de 85.000 habitantes y, como muchas otras ciudades de la Amazonía, fue creada como puerto oficial de apoyo a la explotación de recursos naturales y de la colonización de la región. Hoy Puerto Maldonado tiene la vocación de ser articulador de la región suroriental con el resto del país y con los países vecinos, ¿no?, caso de Bolivia y de Brasil. Puerto Maldonado cuenta con ventajas comparativas desde sus activos naturales y culturales, ¿no?, que pueden potencializarse a una mayor competitividad en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible que rigen los esfuerzos de más de 150 estados del planeta. Es cierto también que la región Madre de Dios enfrenta obstáculos para el desarrollo. Madre de Dios es tierra de disputas y de conflictos en los últimos años, pero somos optimistas y consideramos que un nuevo escenario de paz, ¿no?, puede alentar una mirada de superación superlativa. Entonces empezamos, ¿no?, presentando el contexto.
diríamos que hay un contexto, ¿no?, global que está relacionado con el nuevo paradigma, el desarrollo sostenible. Pero también el contexto nos da cuenta de un nuevo proceso económico, social y cultural, ¿no?, que lo conocemos como el proceso de globalización. En ese contexto global aparecen o surgen nuevas agendas, ¿no? La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales también, ¿no?, surgen algunas inquietudes relacionadas con las ciudades sostenibles, con los ecosistemas terrestres, con los ríos libres y sostenibles, con el agua limpia, entre otras metas consideradas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También podemos reconocer, ¿no?, en el caso del tema, un contexto que tiene que ver, ¿no?, ya con la propia región de Madre de Dios, y es el contexto ambiental, ¿no?, relacionado con la planicie suroriental, ¿no?, ahí donde los Andes orientales dan lugar a ríos importantes como el Madre de Dios, el Inambari, el Tambopata y otros ríos que drenan la región y participan de la formación de importantes formaciones, ¿no?, con alto valor ecológico, catalogadas como áreas naturales protegidas. Es el caso de Parque Nacional Mano, la Reserva Maraqueire, la Reserva Tambopata Candamo, la Reserva Baguaja Sonene, ¿no?, entre otros. Razones para denominar justamente a Madre de Dios como capital de la biodiversidad. Un contexto que también nos muestra una estructura ecológica, ¿no?, con una variedad de capacidad productiva de suelos y biodiversidad, y donde los ríos Madre de Dios y Tambopata juegan un papel fundamental en la región. Finalmente, un contexto sociocultural, ¿no?, en un territorio regional donde convergen diferentes grupos culturales, ¿no? El proceso histórico ha producido esta transculturización que ha generado nuevas identidades y una amalgama de costumbres. Continuemos dando cuenta de la justificación. Les decía el por qué el Madre de Dios. Y hay razones, pues, para justificar una inquietud académica, un proyecto de investigación, ¿no?, que centre la atención en el Madre de Dios. Un Madre de Dios que en la antigüedad fue conocido como el Amarumayo, ¿no? Y hay evidencias de esto, ¿no?, que las podemos recoger justamente en esta cita de los comentarios reales de los incas, ¿no?, de Garcilaso de la Vega, ¿no?, cuando señala que juntándose 5 ríos grandes, pierden cada uno su nombre propio, y todos juntos, hechos uno, se llama Amarumayo. Garcilaso estaba dando cuenta, ¿no?, de lo que hoy conocemos como el Madre de Dios. Pero también la justificación tiene que ver con el importante rol que ha jugado en el proceso histórico de consolidación del territorio el río Madre de Dios, ¿no? También aquí hay evidencias documentadas respecto a, ojo, ingresos hacia la región del Antisuyo de parte de Yaguarhuaca, ¿no?, y de Inca Yupanqui, ¿no?, para conquistar, ¿no?, las tierras del Amarumayo. También las exploraciones hechas por Juan Álvarez Maldonado allá por 1566. ¿no? Y decíamos, del Amarumayo hemos pasado al Madre de Dios. Y justamente en el año 1800 son los misioneros que ingresan a esta región los que le van a poner el nombre de Madre de Dios al río, ¿no? Posteriormente ya llegaría Faustino Maldonado en 1868, que va a recorrer el Madre de Dios y va a explorar, ¿no?, las posibilidades de aprovechamiento de la cascarilla. A él le va a continuar, ¿no?, Fermín Fiscarral en el 1896, que lo va a usar como ruta de acceso para la explotación del caucho.
Posteriormente, vamos a encontrar, ¿no?, la Junta de Vías Fluviales, que va a instalar la comisaría de Puerto Maldonado en 1902, ¿no?, año en que se crea el departamento de Madre de Dios, y, en 1912, año que se crea el departamento de Madre de Dios, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no?, un conjunto de hitos históricos, ¿no?, que dan cuenta de ese rol importante jugado por el río Madre de Dios en la consolidación del territorio peruano en esta parte de la Amazonía suroriental. Pero así como ha jugado un rol en el proceso histórico, también, ¿no?, el río Madre de Dios tiene un importante rol ecológico y cultural, ¿no? Me atrevería a señalar que el Madre de Dios es un patrimonio fluvial único en la Amazonía Sur, ¿no? Este río que se forma en la confluencia del Piñipiñi y el Pilcopata, ¿no?, y que en un tránsito de 120 kilómetros lo denominamos, ¿no?, el Alto Madre de Dios, ¿no? Claro que esto es un sector donde el río no muestra condiciones favorables de navegabilidad. Recién, ¿no?, en lo que hoy conocemos como el Bajo Madre de Dios, ¿no?, a partir de Bocamanu, ¿no?, hasta la unión con el Beni en Ribera Alta, ¿no?, en Bolivia, el río va a alcanzar, ¿no?, una longitud de 630 kilómetros aproximadamente, ¿no?, y aquí el río muestra condiciones de navegabilidad, ¿no? Y eso le van a permitir constituirse en un curso internacional de agua, ¿no?, que va a vertebrar, ¿no?, tanto la biodiversidad como la vida humana en la selva sur. El caudal del Madre de Dios resulta siendo importante para las poblaciones locales y para las poblaciones fronterizas peruano-bolivianas, ¿no? A través de él se transportan bienes y personas que siguen dependiendo del río, ¿no? En razón a esto, en el año 2017, tomamos la iniciativa, ¿no?, de solicitar y proponer la consideración del río Madre de Dios como una hidrovía ecológica. Si esas son las razones que justifican, ¿no?, al Madre de Dios, ahora preguntémonos, ¿por qué Puerto Maldonado?, ¿no? Y aquí también hay razones, ¿no?, que justifican el porqué de la atención a Puerto Maldonado. Puerto Maldonado también, ¿no?, tiene sus razones históricas, ¿no? En tanto es el histórico y emblemático puerto de la región, ¿no?, con una ubicación privilegiada, ¿no?, en el sector central sur del departamento, ¿no? Se ha convertido en el principal centro administrativo, político, cultural y económico de la región, ¿no?, articulando el país, ¿no?, con la zona suroriental, ¿no? Puerto Maldonado está a 478 kilómetros, ¿no?, de la ciudad del Cusco, ¿no? Puerto Maldonado también es una ciudad que está inserta en un territorio con un gran valor ecológico y cultural, y como hemos señalado, está contorneado, ¿no?, por importantes estructuras ambientales que brindan beneficios ecosistémicos que comprometen su conservación, ¿no? Puerto Maldonado reúne condiciones para ser un importante punto de intercambio logístico para las dinámicas económicas de la región suroriental. En tanto, esta región es fronteriza con Bolivia y Brasil. También otra razón tiene que ver con que esta área urbana está conectada a la vía nacional, ¿no?, a través del eje interoceánico que articula la región con el resto del país y donde el río Madre de Dios también constituye un eje fluvial principal. La imagen
por lo demás, ¿no?, además de vistosa, ¿no?, nos permite aquí dar cuenta, ¿no?, y señalar cuál es la vocación que tiene Puerto Maldonado, ¿no? Y como vemos, ¿no?, esta vocación está determinada por las condiciones ambientales, ¿no?, en primer lugar, ¿no?, luego culturales, económicas y de infraestructura, ¿no?, que tiene Puerto Maldonado a escala regional y que lo hacen posicionarse, ¿no?, como centro líder del desarrollo regional y articulador, ¿no?, de las relaciones entre la región suroriental del país y también, ¿no?, de esta región fronteriza con Bolivia y con Brasil. La vocación de articulador le brinda ventajas comparativas, ¿no?, con otras ciudades del sur del país y lo consolida como el nodo de desarrollo regional, ¿no?, a la vez que le define desafíos para avanzar hacia la sostenibilidad y una mayor competitividad. Pasemos ahora a dar cuenta de algunos aspectos que nos aproximan a la situación actual. Primero señalaremos cómo es que encontramos al Madre de Dios y al Tambopata, ¿no? Aquí lo primero que tenemos que decir es que ambos ríos son dos pulmones que están al lado de la ciudad, ¿no?, con sus cauces dinámicos, ¿no? Ambos ofrecen una diversidad destacable, ¿no?, y como vemos, ¿no?, el emplazamiento de la ciudad, ¿no?, aquí en la confluencia, ¿no?, del Madre de Dios con el Tambopata, se debe justamente a ellos, ¿no? Ambos ríos, ¿no?, diremos, destacan por su potencial de naturalidad, ¿no? Pero sin embargo, aquí tenemos que señalar que la situación actual de los ríos resulta un poco dramática, ¿no? Ambos ríos están asistiendo a una serie de cambios, de ajustes, ¿no?, que se han dado en las últimas décadas, derivadas, ¿no?, del cambio global, ¿no?, un proceso que integra tanto el cambio climático como los cambios en el uso del suelo que se están haciendo, ¿no?, en territorio aledaño a estos ríos, ¿no?, usos minerales, usos forestales, usos agropecuarios, usos turísticos, ¿no?, y donde el cambio global es factor importante en el funcionamiento fluvial. Y esto es lo que debemos tomar en cuenta atendiendo las evidencias actuales y las tendencias futuras para cualquier posible actuación que se plantee en la interacción de Puerto Maldonado con sus ríos. Aquí tienen una imagen, ¿no?, donde se puede observar justamente esos usos del suelo, ¿no?, para aprovechamiento, para explotaciones mineras, ¿no? En relación, ¿no?, a cómo encontramos los ríos, ¿no?, a través de sus atributos y condiciones de navegabilidad, aquí también tenemos que señalar, ¿no?, existe, ¿no?, una evidencia documental, ya lo hemos señalado, ¿no?, en las primeras diapositivas, ¿no?, de una evidencia documental de navegación en el Madre de Dios, pero también en el Tambopata desde siglos anteriores, ¿no? O sea, ambos ríos, ¿no?, ambos ríos tienen o reúnen, ¿no?, atributos para su navegación. Entre fines del siglo XIX y el siglo XX, ¿no?, el río Madre de Dios ha sido una vía muy utilizada, ¿no?, por la que hemos visto trasladar, ¿sí?, personas y mercancías, ¿no?, tanto en la región como en los espacios fronterizos vecinos, ¿no? La ruta del Madre desde Puerto Maldonado hacia el Beni estaba abierta, ¿no? Puerto Maldonado ha pasado a ser del embarcadero, ¿no?, al puerto oficial y ahora el puerto principal de la región, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos que señalar algo, ¿no? La competencia de la carretera, o sea, del eje IRSA que se ha instalado últimamente en la región, y las alteraciones en su cauce y en su caudal han ido de a poco reduciendo la navegación
a unos pocos tramos internos. Las condiciones, ojo, las condiciones de navegación o de navegabilidad permanecen, ¿no? Y aquí nuevamente vuelvo a propósito de lo que señalaba, ¿no? Si bien es cierto, hay cambios, ¿no?, en el cauce, en el caudal, ¿no?, la propuesta de hidrovía ecológica se orienta ¿a qué? A que el río permanezca como está y más bien sean las embarcaciones las que se adapten a las condiciones naturales del río, ¿no? No cometamos el error de adaptar el río a las embarcaciones, ¿no? ¿Cómo encontramos Puerto Maldonado? ¿No? Hemos señalado también, ¿no?, y esto suele suceder, ¿no?, en la Amazonía, ¿no?, la ocupación del territorio en Madre de Dios, ¿no?, se desarrolla a lo largo de los afluentes menores y mayores del río Madre de Dios, ¿no? Y esto ha permitido conformar toda una red de centros poblados, más de 2 centenares de centros poblados, ¿no?, y un poblamiento de más de 150.000 habitantes, ¿no?, que se concentran principalmente, ¿no?, en la parte suroriental de la región, ¿no?, a lo largo del eje del río Madre de Dios, ¿no?, teniendo a Puerto Maldonado como el nodo principal. Puerto Maldonado, ¿no?, en Puerto Maldonado se asientan 85.024 habitantes, ¿no?, según datos del INEI. Aquí también tenemos que decir, ¿no?, que la situación de las ciudades fluviales en la región también resulta preocupante. A pesar de ello, hay que destacar, ¿no?, algunos rasgos, ¿no?, que son interesantes, ¿no?, y que tienen que ver con ¿qué? Primero, la conectividad y la logística, ¿no? Le permite a Puerto Maldonado una importancia intermodal, ¿no? Carretera, río y aire, ¿no?, permiten justamente esta conectividad y esto trasciende las fronteras. Hay una confluencia de diferentes logísticas que posiciona a Puerto Maldonado dentro de la lógica de conectividad económica suramericana y lo ubica también como corredor logístico en el eje estructural del IRSA Sur, ¿no? Puerto Maldonado, ¿no?, es un articulador terrestre y punto estratégico de paso hacia las principales ciudades del estado del Acre y Rondônia, ¿no?, en Brasil, y del departamento de Pando en Bolivia, ¿no? Hemos dicho, es atravesado por el IRSA Sur, un eje importante de la red vial nacional. También la ubicación en la margen derecha del Madre de Dios, ¿no?, hace de Puerto Maldonado, ¿no?, el histórico puerto más importante y dinamizador del desarrollo en la región. Sumado a esto, la presencia del aeropuerto Padre Aldamis, ¿no?, que opera desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde con más o menos 20 operaciones diarias, ¿no? Puerto Maldonado es una realidad como aglomeración urbana, ¿no? Está considerado como una ciudad intermedia en el sistema urbano nacional. Aquí la imagen, ¿no?, nos permite observar las particularidades, ¿no?, de Puerto Maldonado aquí en la confluencia del río Madre de Dios y el Tamopata, ¿no? Y en esta terraza, ¿no?, ojo, vemos cómo se emplaza Puerto Maldonado, ¿no?, y va creciendo, ¿no?, aprovechando justamente las ventajas, ¿no?, de esta terraza elevada. Pero también debemos, ¿no?, aquí señalar, ¿no?, a propósito de la situación actual, qué es lo que nos dicen los estudios. Si bien es cierto, aquí tenemos que señalar de que
para el caso de la región Madre de Dios, los estudios todavía son muy escasos, ¿no? De los pocos que hay, ¿no? Hemos encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Para los fines de la investigación que nos proponemos, ¿no? Algunos estudios, ¿no?, le han puesto atención al cambio climático, ¿no? Y en ellos, ¿no?, se informa sobre el cambio que se da en la región y en la ciudad, ¿no?, a partir de algunos eventos climáticos extremos que se han presentado, ¿no?, en una serie de tiempos, que hace ver que cada vez son más frecuentes y preocupantes en torno al desarrollo, la competitividad y el clima aquí en la región. Estudios del INGEMET, ¿no?, del 2005 ponen atención justamente en el cambio climático. En esa misma línea, ¿no?, aquí hay que destacar, ¿no?, un estudio hecho por un colega alemano-brasilero, ¿no?, radicado en Río Branco, ¿no?, Foster Brown, que ha hecho, ¿no?, una serie histórica de las inundaciones aquí en el MAP, en el Madre de Dios, Acre y Pando, ¿no? Y para el caso de Madre de Dios, da cuenta de inundaciones en los años 23, 70 y 2014, ¿no? En esa misma línea de estos estudios de cambio climático, ¿no?, se muestra también, ¿no?, la vulnerabilidad de algunas áreas de la región y en particular de la ciudad de Puerto Maldonado por las condiciones geográficas y geológicas ¿no?, que lo hace enfrentar amenazas o peligros naturales y antropogénicos, ¿no? Es el caso de inundaciones, de incendios forestales, de vendavales, sumados a las condiciones de vulnerabilidad social, económica y física. Fíjense, ¿no?, INGEMET ha hecho unos estudios y estas tonalidades rojas, ¿no?, señalan justamente los sectores de vulnerabilidad asociados al río. Y acá, ¿no?, sectores de vulnerabilidad vinculados al río y a la ciudad de Puerto Maldonado, o a los ríos, ¿no?, tanto el Madre de Dios como el Tambopata, ¿no? Esas condiciones de vulnerabilidad tienen que ver con, ojo, este incremento de los caudales entre los meses de noviembre y abril, lo que es el periodo lluvioso, y entre los meses de enero y febrero, donde ambos ríos alcanzan su nivel máximo, y es cuando se producen las inundaciones, ¿no? Las zonas donde se presentan inundaciones fluviales son las terrazas de altura menores a 6 metros, ¿no? Esto ha sido medido, y aquí es donde también se generan erosiones fluviales, ¿no?, donde resulta que los terrenos inundables son generalmente las áreas de meandros abandonados, ¿no?, como veíamos acá en estas imágenes, ¿no? El principal problema, ¿no?, en Puerto Maldonado se debe a la constante erosión fluvial al borde del acantilado de los ríos Madre de Dios y Tambopata, y a lo largo de este tramo es donde se han comenzado a asentar, ¿no?, varias viviendas. Nuevamente, aquí imágenes que dan cuenta de las áreas de inundación, ¿no?, y de erosión fluvial, ¿no? Fíjense, están bien marcadas las áreas de inundación y los sectores de erosión fluvial, que no son pocos, ¿no?, que no son pocos, ¿no? Acá en La Pastora, ¿no?, en Otilia, en la Cachuela Alto, ¿no?, en la Cachuela Baja, ¿no?, en Nuevo Amanecer y próximos también a Pueblo Viejo, ¿no?, y el Barrio Nuevo, ¿no? Y aquí tenemos imágenes de Pueblo Viejo, ¿no?, en la última inundación de enero del 2014. ¿Qué más dicen los estudios, ¿no? Otros estudios se están dando cuenta, ¿no?, del crecimiento urbano,
Yo creo que, y aquí hay una línea de trabajo. En los últimos años hemos notado justamente, ¿no?, cómo es que, ¿no?, las ciudades de la Amazonía, ¿no?, comienzan a dar, ¿no?, un signo de crecimiento. Puerto Maldonado es una de ellas, ¿no? Y ese crecimiento urbano es notorio a partir de ¿qué? De esa observación de su primigenio, ¿no?, emplazamiento, ¿no?, como poblado ribereño, a su condición de ciudad intermedia actual, ¿no?, con núcleos alrededor de la plaza principal, ¿no? Y este crecimiento urbano es lo que, ¿no?, permite hoy tener ya un indicador de la huella urbana de Puerto Maldonado que alcanza 1.660 hectáreas, ¿no?, donde se asienta, como hemos dicho, más de 85.000 habitantes. Y en esta ciudad, ¿no?, hay una alta mezcla de uso del suelo, ¿no? Sin embargo, hay un déficit de áreas verdes, ¿no? Así como hay una tendencia al crecimiento de conjuntos cerrados, y en Puerto Maldonado también es notoria, ¿no?, una alta segregación socioespacial. Estos datos, ¿no?, los obtenemos del Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Maldonado. La atención a este crecimiento urbano, ¿no?, nos permite también, ¿no?, aquí compartir algunas reflexiones, ¿no? Reflexiones que tienen que ver con qué, ¿no? Fíjense cómo, ¿no?, en sus orígenes, ¿no?, el poblado ribereño, ¿no?, lo vinculamos a aquella sociedad que se adaptaba a sus ríos, ¿no? Estamos hablando de un importante periodo que va desde 1902 hacia 1950, ¿no? Diríamos aquí el embarcadero fluvial, que luego se va a convertir, ¿no?, en el puerto, y cómo es que de este, ¿no?, pequeño poblado pasamos, ¿no?, a un poblado, ¿no?, con un mayor número de viviendas en Pueblo Viejo, y desde 1965 dejamos esa sociedad que se adaptaba a sus ríos y pasamos a una sociedad, ¿no?, que consume los recursos fluviales y que subestima a sus ríos. Es más, podríamos, ¿no?, acuñar esta frase: una sociedad que se ha vuelto indiferente a sus ríos, ¿no? Diríamos también, ¿no?, en una sociedad, ¿no?, que le da la espalda a sus ríos. Estos estudios, ¿no?, dan cuenta de la evolución del área urbana consolidada, ¿no?, y nos muestran, ¿no?, cómo es que la huella urbana ha ido gradualmente aumentando, ¿no? En su fundación, cuando decíamos el poblado ribereño, ¿no?, con un núcleo alargado de viviendas, lo que conocemos como Pueblo Viejo, ¿no?, tenía una huella urbana de 63.27 hectáreas. En 1925, luego de la inundación de 1923, Puerto Maldonado, ¿no?, se reubicó en la terraza elevada inmediata, ¿no?, en la terraza actual, ¿no?, donde la ciudad va a comenzar a configurarse en torno a la plaza principal, ¿no?, donde se van a ubicar los principales edificios públicos, religiosos y educativos, y donde la huella urbana va a alcanzar 221.69 hectáreas, ¿no? El año 65 es un año interesante, ¿no? Va a resultar un año interesante. ¿Por qué? Porque en estos años, a mediados de esta década, Puerto Maldonado va a recibir la carretera, ¿no? Se va a enlazar con Cusco a partir de la carretera Cusco-Puerto Maldonado, pero también, ¿no?, Puerto Maldonado va a recibir,
¿no?, una nueva obra, ¿no?, el aeropuerto, ¿no?, y eso le va a permitir, ¿no?, recibir un flujo migratorio y la huella urbana, ¿no?, subir a 311.17 hectáreas. En 1982, ¿no?, ojo, se van a promover, ¿no?, los programas de vivienda, uno de ellos, ¿no?, el FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda, pero también, paralelo a ello, van a haber programas de autoconstrucción de vivienda que va a permitir el surgimiento de nuevos asentamientos humanos, ¿no? También aquí esta fecha, ¿no?, coincide con el boom minero, ¿no?, que va a inducir un nuevo flujo migratorio, ¿no?, y que va a hacer que la ciudad ocupe los llanos en las márgenes de los ríos Madre de Dios y Tambopata, y podemos decir que en el 2002 ya la huella urbana alcanzó, ¿no?, 767.8. Otra obra, ¿no?, que tiene que ver con la construcción del IRSA Sur y la construcción del puente Villinguro van a inducir la ocupación de este sector del Triunfo, y la ciudad va a continuar su proceso de crecimiento desordenado, ¿no? Y la huella urbana, ¿no?, va a alcanzar 1.660.9 hectáreas, ¿no? Y Puerto Maldonado seguirá creciendo y la huella urbana también seguirá incrementándose, ¿no? Aquí otras imágenes que nos ayudan, ¿no?, un poco a entender ese proceso, ¿no? Pueblo Viejo, ¿no?, allá por 1902, Pueblo Viejo en 1950, ¿no? La Plaza de Armas en 1965, ya llegando la carretera y construyéndose el aeropuerto. Puerto Maldonado en el 2004 y la Plaza de Armas en el 2009 ya con el eje IRSA Sur construido, ¿no? Y también los estudios, ¿no?, dan cuenta sobre las áreas de expansión, ¿no?, y donde aquí se resalta cómo es que tanto las barreras naturales, ¿no?, relacionadas con el río Madre de Dios y el río Tambopata, como las barreras físicas, ¿no?, vinculadas al aeropuerto y al eje IRSA, ¿no?, ojo, son factores que han inducido el crecimiento de manera improvisada e inorgánica, tanto hacia el norte como hacia el sur oeste de la ciudad, ¿no? Y donde se nota que en la periferia de Puerto Maldonado van a comenzar a aparecer zonas de crecimiento, ¿no?, habilitaciones urbanas en terrenos agrícolas, ¿no?, que ya están vendidos o ya están lotizados, ¿no? Y la carretera interoceánica, o sea, el eje IRSA Sur, ¿no?, va a impulsar un crecimiento, como también cambios en el uso del suelo urbano, ¿no? Pero también es notorio, ¿no?, el impacto, ¿no?, o la afectación de este eje vial, ¿no?, que va a afectar la calidad del paisaje local y también, ¿no?, la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Prácticamente es un eje que atraviesa la ciudad, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, el flujo migratorio a Puerto Maldonado llega, ¿no?, por tierra y llega por aire, ¿no? Y aquí lo que señalábamos, cómo es que el eje IRSA, ¿no?, afecta, ¿no?, el paisaje y también, ¿no?, afecta la calidad de vida de la población, ¿no? Habíamos señalado, es un eje que atraviesa la ciudad. En la elaboración del proyecto, ¿no?, también hemos tenido oportunidad, ¿no?, de revisar alguna información, ¿no? Así como hemos revisado algunos estudios, también hemos revisado algunos planes. No son muchos, pero son los suficientes y necesarios como para entender, ¿no?,
de alguna manera, ojo, la atención que se le brinda tanto a los ríos como a la propia ciudad, ¿no? Queremos decir que existen instrumentos de planificación y podríamos señalar, ¿no?, de manera general el carácter declarativo, ¿no?, y sin mayor acción efectiva. En otras palabras, sin atención al sistema fluvial regional y urbano, ¿no? Hemos revisado el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Madre de Dios, ¿no?, 2014 y 2021, donde hemos encontrado una consideración general de aspectos ambientales, pero una escasa atención a la realidad hidrográfica del río Madre de Dios y del río Tamopata. Igualmente, ¿no?, en esa misma línea de planes de desarrollo concertado, ¿no?, otro plan del nivel local para la provincia de Tamopata, el 2021, ¿no?, donde ahí se identifican, ¿no?, algunos objetivos estratégicos, ¿no?, como el objetivo estratégico 3, donde se menciona el desarrollo urbano sostenible y el acceso a servicios básicos. En el objetivo estratégico 6, ¿no?, se señala aprovechar biodiversidad de forma sostenible con enfoque ambiental de bienes y servicios ecosistémicos. Y un privilegio de acciones con apoyo a infraestructuras duras, ¿no? Sin embargo, no existe una mención explícita al sistema fluvial Madre de Dios y Tamopata, ¿no? Diríamos que ambos planes, ¿no?, de desarrollo concertado, un poco para entender aquí la imagen que hemos colocado, ojo, miran de costado al río, ¿no?, o a los ríos, ¿no? Cosa muy diferente es en relación al plan de desarrollo urbano, ¿no?, de Puerto Maldonado, ¿no?, donde hay objetivos estratégicos, ¿no?, donde sí se da cuenta ya de ordenar y articular el crecimiento urbano, ¿no?, preocupaciones por la ciudad. El objetivo estratégico 3, promover participación eficiente de actores involucrados en la gestión de la ciudad, ¿no?, donde ya hay en el objetivo estratégico 2 una política, la política 7, ¿no?, orientada a garantizar el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Y la política 8 de fortalecer la supervisión de compromisos ambientales y la política 9 de fomentar prevención e impulsar seguridad física ante desastres, ¿no? Bueno, esto es la revisión del contenido del plan, ¿no? Pero también, ¿no?, esto nos permite una primera contrastación, ¿no? Y por eso esto del dicho al hecho, ¿no?, que ponemos aquí, ¿no?, nuevamente va en la línea de lo que señalábamos, ¿no? Nuevamente el carácter declarativo sin, ojo, una mayor acción efectiva, ¿no?, tanto en el sistema fluvial como en el sistema urbano. Pasemos ahora ya al ítem, al capítulo 4, ¿no?, relacionado con las agendas y las expectativas, ¿no? En otras palabras, aquí vamos a intentar responder, ¿no?, a esta pregunta, ¿no?, o a varias preguntas, ¿no? ¿Qué ríos y qué ciudades queremos?, ¿no? Las agendas, ¿qué cosa nos piden? Las agendas nos piden, ¿no?, ríos libres y sostenibles, las agendas nos piden ciudades sostenibles, ¿no? También, ¿no?, visto desde los actores locales, ¿no?, es muy posible que algunos, ¿no?, se inquieten, ¿no?, por estas agendas, ¿no? Pero aquí también, ¿no?, tenemos que señalar que para alcanzar, ¿no?, la situación de sostenibilidad, tanto fluvial como urbana, es necesario ordenar y proteger los espacios que se encuentran en buen estado y recuperar los espacios dañados, ¿no? Esta es una situación, ¿no?, que se presenta en el caso de Madre de Dios, perdón, de Puerto Maldonado y de sus ríos, ¿no?, Madre de Dios y Tamopata. Por ello es que decimos que el ordenamiento territorial, ¿no?, acá, ¿no?, tiene que ser integral.
es un ordenamiento fluvial y urbano. Y este es el gran reto actual, ¿no? Que nos puede llevar a sistemas fluviales y sistemas urbanos sostenibles. Pero aquí conviene también, ¿no?, compartir con ustedes, ¿no?, qué es lo que se entiende por río libre y sostenible, ¿no? Si nosotros revisamos, ¿no?, los documentos relacionados justamente con estas expectativas, ¿no?, desde las agendas por ríos libres y sostenibles, ¿no?, encontramos, ¿no?, que esta frase, ¿no?, relacionada con los ríos libres alude ¿a qué? A aquel río que originalmente fluye conservando una conexión directa desde su nacimiento hasta la desembocadura o punto de salida de la cuenca. Esta condición de río libre, ¿no?, la reúne, ¿no?, tanto el río Madre de Dios como el río Tambopata. En las primeras diapositivas dábamos cuenta, ¿no?, del origen del Madre de Dios o del Alto Madre de Dios allá, ¿no?, por Piñipiñi, ¿no?, y Pilcopata, ¿no?, en ese recorrido corto de 120 kilómetros, el río discurre libremente. Y desde Bocamano hasta la confluencia con el Beni, ¿no?, ya en Bolivia, a la altura de Riberalta, también, ¿no?, el río Madre de Dios, ¿no?, discurre, ¿no?, en condiciones normales, ¿no?, naturales. Por eso la condición de río libre, ¿no? Entonces, los ríos libres son importantes tanto para los seres humanos como para la propia naturaleza, ¿no? Y proporcionan importantes bienes y servicios que están vinculados en forma directa con el comportamiento natural de las corrientes de agua y su grado de calidad. Y esto hace que, ¿no?, en esa demanda por la sostenibilidad de los ríos, también los vinculemos al Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, ¿no?, que tiene que ver, ¿no?, con, los ecosistemas terrestres, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, ¿no?, relacionado con el agua limpia, o sea, la calidad del agua. Decíamos que las agendas nos piden y las expectativas son sobre ciudades sostenibles. ¿Y qué cosa es una ciudad sostenible? Una ciudad que ofrece calidad de vida digna a sus habitantes, sin comprometer los recursos y posibilidades de las generaciones futuras. Nosotros habíamos, ¿no?, señalado la preocupación, ¿no?, de las ciudades fluviales en la Amazonía, ¿no?, en esa perspectiva de ¿qué? De su sostenibilidad. Esto nos permite vincular, ¿no?, a las ciudades sostenibles con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, justamente, donde se señalan, ¿no?, ciudades sostenibles. Ciudades con infraestructura urbana a escala humana, ¿no?, que minimiza sus impactos sobre el medio natural y es capaz de adaptarse a los efectos del cambio climático, ¿no?, que cuenta con capacidad fiscal y administrativa para mantener su crecimiento económico y para llevar a cabo sus funciones urbanas con amplia participación ciudadana. Nuevamente, ¿no?, aquí está el reto, ¿no?, cómo hacer, ¿no?, que Puerto Maldonado, ¿no?, alcance esa condición de ciudad sostenible, ¿no? Para ello, ¿no?, hay que trabajar en estas 4 dimensiones. En la dimensión ambiental y de cambio climático, ¿no?, a partir de estas variables, ¿no?, manejo y consumo sostenible de recursos naturales, mitigación de gases de efecto invernadero, uso de energías sostenibles, reducción de vulnerabilidad ante riesgos, adaptación al cambio climático. Hemos señalado que ya hay algunos estudios que le ponen atención a esta dimensión ambiental y cambio climático. Desarrollo urbano sostenible, planificación y provisión de hábitat adecuado, transporte urbano sostenible. Si bien es cierto, ¿no?, hay un instrumento de planificación, hay planes de desarrollo urbano, aquí estos hay que reforzarlos, ¿no?, con estas variables, ¿no?
La dimensión económica y social, la promoción de competitividad y desarrollo económico local sostenible, suministro de servicios sociales de calidad y seguridad ciudadana. También, esta es otra dimensión en la que hay que trabajar, ¿no? Y la última dimensión, la dimensión fiscal y de gobernabilidad, la aplicación de mecanismos de gobierno eficiente con participación ciudadana, generación de recursos propios para el desarrollo y manejo adecuado del gasto y gestión eficiente de deuda pública. Otra dimensión donde hay que trabajar fuerte en esa perspectiva de hacer de Puerto Maldonado una ciudad sostenible. Ya vamos llegando a la parte final, ¿no? Hemos señalado, ¿no?, el entorno, ¿no?, relacionado con el tema que nos ocupa, ¿no? Hemos señalado, ¿no?, la situación actual tanto de Ríos como de la propia ciudad. Hemos señalado, ¿no?, qué es lo que nos dicen los estudios, qué es lo que nos dicen los planes, ¿no? Acabamos de presentar qué es lo que nos piden las agendas, ¿no?, y cuáles son las expectativas. Las agendas nos piden que apuntemos hacia ciudades sostenibles, que apuntemos hacia ciudades, hacia ríos libres y sostenibles. Y entonces, ahora pasamos justamente, diríamos, a la esencia del proyecto de investigación, ¿no? Si bien es cierto, aquí hablamos de propuesta, ¿no?, esta está referida a lo que tenemos que hacer, ¿no?, tanto con nuestros ríos como con nuestras ciudades, ¿no? Entonces, las reflexiones, ¿no?, que voy a presentar tienen, ¿no?, o se dan en ese sentido, ¿no?, un conjunto de reflexiones, ¿no?, ordenadas, ¿no?, a manera de propuesta, ¿no?, y que están relacionadas justamente con el proyecto de investigación, ¿no?, en el cual intentamos justamente lograr, ¿no?, elaborar algunos planes que permitan este ordenamiento territorial del que hemos hablado. Pero, en primer lugar, permítanme señalar lo siguiente, ¿no? En muchas ciudades fluviales se ha conseguido hacer ordenamiento y restauración y o recuperación. Entonces, si bien es cierto, hemos mostrado nuestra preocupación por el estado de los ríos y por el estado de la ciudad, consideramos que aún es posible hacer este ordenamiento en Puerto Maldonado. Y pensamos en eso, ¿por qué? Porque las claves del ordenamiento y recuperación resultan siendo unas sencillas líneas maestras. Tenemos que trabajar, ¿no?, el componente educativo primero y de sensibilización ciudadana, ¿no?, un poco para cambiar, ¿no?, eso que habíamos señalado. Primero teníamos sociedades que se adaptaban al río, que convivían con el río, y hemos pasado a sociedades, ojo, que son indiferentes al río, que le dan espalda al río, ojo, que no se identifican, diríamos, con los ríos, ¿no? Entonces, aquí hay que trabajar, ¿no?, ojo, este componente educativo y de sensibilización ciudadana, ¿no?, para hacer que los pobladores de Puerto Maldonado, ¿no?, interioricen y se identifiquen, ¿no?, con este patrimonio fluvial, ¿no? Esas líneas maestras, ¿no?, como señalamos aquí, dicen, es el respeto por los ríos y por la ciudad, ¿no?, como sistemas fluviales y urbanos complejos y dinámicos, ¿no? Pero también, ¿no?, son líneas, ¿no?, que van, ¿no?, orientadas hacia la valoración de algunos elementos que estén posiblemente alejados del actual gusto, ¿no?, social, ¿no? Resulta difícil, ¿no?, pensar de que los habitantes de Puerto Maldonado pudieran estar interesados, ¿no?, en los sedimentos, ¿no?, del río. No sé si en el bosque natural, en el paisaje, en el desarrollo de mecanismos e iniciativas de puesta en valor, ¿no?, en el ordenamiento y la protección, ¿no?
pero vamos a tener que trabajarlo justamente ¿para qué? Para devolverle al río la mejora de su estado ecológico y que nos puedan proporcionar, ¿no?, o seguir proporcionando esos múltiples servicios ecosistémicos que benefician a la ciudad. Si eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?, con los ríos, ¿qué es lo que tenemos que hacer con Puerto Maldonado? Habíamos señalado, ¿no?, en relación a la región, ¿no?, en los últimos años, Madre de Dios, ¿no?, es vista como una región, ¿no?, con una serie de conflictos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con Puerto Maldonado? ¿No? Hacer, ¿no?, que Puerto Maldonado sea una ciudad sostenible, ¿no?, pero que a la vez sea una ciudad, ¿no?, para la integración y para la reconciliación. Ojo, para la reconciliación, ¿no?, social, pero también para la reconciliación con la naturaleza, ¿no? Por ello es que aquí nosotros señalamos de que esa vocación, ¿no?, que habíamos mencionado, que reúne, ¿no?, Puerto Maldonado, debe estar, ¿no?, en la primera línea de los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial. Y a partir de ello, ¿no?, pensar, ¿no?, en esa apuesta por el turismo, ¿no?, pensar, ¿no?, en el enfoque de bionegocios para desarrollar proyectos productivos, ¿no?, derivados de la biodiversidad nativa, conservando riqueza biológica y haciendo uso responsable y sostenible de los recursos naturales. Un ordenamiento territorial productivo y sostenible también del suelo rural, ¿no? Un aprovechamiento del suelo rural en función a sus vocaciones, ¿no? Y también pensar en las posibilidades de desarrollo agroindustrial dentro de otras líneas, ¿no?, vinculadas al uso del suelo y a la instalación de una u otra actividad económica. Y aquí, ¿no?, algunos criterios y propuestas para ese ordenamiento fluvial y urbano del que estamos hablando, ¿no? Aquí algunos requisitos para la planificación fluvial, como también, ¿no?, para la planificación urbana, ¿no? Cuando hablamos de requisitos para la planificación fluvial, aquí tenemos que entender que el ordenamiento fluvial en ciudades debe ser un tema de ordenamiento del territorio y de conservación de la naturaleza, ¿no?, más que estar pensando, ¿no?, que es un ordenamiento hidráulico, ¿no?, o un ordenamiento paisajístico, ¿no? Un ordenamiento en que se mantenga la funcionalidad hidráulica y ambiental y se utilice, ¿no?, como lo señala Brook, ¿no?, ojo, la morfología de dichos espacios, ¿no?, como base para el ordenamiento urbano, ¿no?, un ordenamiento integrado, ¿no?, fluvial y urbano, ¿no? Eso en relación a la planificación fluvial. Y en relación a la planificación urbana, aquí tenemos que hablar, ¿no?, de un ordenamiento urbano, ojo, apoyado en la forma de los ríos, ¿no? Una integración de áreas fluviales en la ciudad que debe ser compatible con la funcionalidad hidráulica, ¿no?, y que requiere una nueva manera de urbanismo, ¿no?, compatible con el funcionamiento hidráulico del territorio, ¿no? ¿Cómo no pensar en eso? Fíjense, a partir de la imagen que estamos viendo, ¿no?, ¿sí?, donde yo creo que está bien marcado, ¿no?, ojo, la incidencia que tiene, ¿no?, el componente natural a partir de, ojo, el funcionamiento hidráulico de ambos ríos, tanto el Madre de Dios como el Tambopata. Esta integración debe realizarse desde abajo, desde el diseño y normativa urbanística para cada parte de la ciudad. Al diseñar una nueva área urbana hay que considerar un ordenamiento que esté basado en la forma natural del territorio y de recogida de las aguas fluviales, ¿no? ¿Sí? Entonces, ojo, incorporar, ¿no?, en la planificación la dinámica, justamente, la dinámica hidráulica, ¿no? Por eso es que hablamos de un ordenamiento urbano apoyado en la forma de los ríos.
Esta información que hemos levantado, ¿no?, nos permite ya de alguna manera ir perfilando lo que podría ser, ¿no?, una propuesta, ¿no?, de ordenamiento, o lo que podríamos señalar, ¿no?, una propuesta metodológica, ¿no?, para justamente llevar adelante esta iniciativa de ordenamiento territorial integrado, ¿no?, fluvial y urbano, ¿no? Son 5 etapas, ¿no?, 5 fases, ¿no?, que proponemos, ¿no? Una etapa preparatoria, una etapa de diagnóstico territorial, ¿no?, una tercera de prospectiva territorial para un poco aquí construir, ¿no?, ojo, esa visión de futuro, ¿no?, que se quiere tanto para ríos como para la ciudad, e integrarlas en un plan, ¿no?, en un plan integrado, ¿no?, valga la redundancia, ¿no?, y que ejecutado nos permita hacerles su seguimiento y evaluación, ¿no? Por cuanto, ojo, la propuesta apunta, ¿no?, a lo que hemos dicho, ¿no?, lo que piden las agendas: ciudades sostenibles, ríos libres y sostenibles, ¿no? Por eso es que decimos aquí que se ofrece un procedimiento general, ¿no?, para constituirse una metodología de ordenamiento, ¿no? Y aquí debemos tener en cuenta que es más fácil ordenar, ¿no?, los ríos manteniendo su naturalidad en los espacios periurbanos, ¿no?, donde todavía hay espacios sin ocupar por usos urbanos, ¿no? La propuesta también aporta criterios para afrontar de forma práctica el ordenamiento en el contexto nacional, regional de Madre de Dios. Y aquí me atrevería a decir, ¿no?, si la propuesta, ¿no?, ojo, experimentada, ¿no?, y validada en el caso de Puerto Maldonado, ¿no?, puede servir, ¿no?, como referente para, o referente metodológico para otras ciudades fluviales, ¿no?, u otras ciudades de la Amazonía, ¿no? Y también aquí señalar, ¿no?, de que hay que ser consciente de que en cada etapa habrá que realizar, ¿no?, algunos estudios importantes referidos tanto, ¿no?, a los ríos como a la ciudad, ¿no? Hay que recordar que, ojo, le vamos a poner atención, ¿no?, tanto a la dinámica de los ríos como a las propias dinámicas de la ciudad, ¿no? Por eso es que hablamos de un ordenamiento territorial integrado. Y ahora sí, ya quisiera terminar compartiendo, ¿no?, algunas conclusiones, ¿no? Diríamos, una primera aproximación rápida, ¿no?, de esta presentación que acabamos de hacer, ¿no? Yo creo que dentro de las conclusiones queda claro, ¿no?, que Puerto Maldonado es una ciudad nueva, ¿no?, una ciudad intermedia en el sistema urbano nacional, ¿no? Que los ríos Madre de Dios y el Tambopata son pulmones de la ciudad, ¿no?, con sus cauces dinámicos y todavía, ¿no?, mantienen su condición de ríos libres, ¿no? Habíamos dicho, ¿no?, que la situación actual de los cauces fluviales y de las ciudades fluviales es preocupante, ¿no? También, ¿no?, hemos recogido ahí algunos aspectos que nos permiten señalar, ¿no?, que el marco legal peruano no favorece todavía la planificación integral, ¿no?, teniendo en cuenta todas sus dimensiones, ¿no? Las decisiones de los gestores se toman de manera descoordinada, ¿no? Esto es lo que hemos notado, ¿no? Aquí, en el caso de los ríos Tambopata y Madre de Dios, como también en la propia ciudad, ¿no?, de Puerto Maldonado, ¿no?, un proceso de planificación, una iniciativa de ordenamiento territorial debería permitir, ¿no?, sentar o considerar en el equipo la participación de ¿quién? La participación de la Autoridad Nacional del Agua, la participación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, del CERNAN, la participación de la Marina de Guerra, ¿no?, de la Dirección de Hidrografía, ¿no?, la Capitanía allá de Puerto Maldonado, ¿no?, del gobierno regional y del propio municipio provincial, ¿no? Aparte también de la participación de otras, ¿no?, entidades, ¿no? La academia también, ¿no?, tiene que incorporarse, ¿no?
esto, ¿no? Entonces, de esa manera es que podemos señalar, ¿no?, que estamos en una iniciativa, ¿no?, de ordenamiento territorial integrado, ¿no? Por eso es que aquí también esta conclusión donde decimos que los ríos de Madre de Dios y Tamopata deben ser considerados y ordenados teniendo en cuenta todas sus dimensiones: ecológica, geomorfológica, hidráulica, sedimentaria y territorial, permitiendo que mantengan su dinámica natural. Y en relación al ordenamiento urbano de Puerto Maldonado, debe realizarse dejando flexibilidad a los espacios que están inmersos en la dinámica fluvial. El ordenamiento fluvial y urbano debe ser integrado de manera que controlen riesgos derivados de avenidas y procesos antrópicos y se mantengan los servicios ambientales. Ordenamiento fluvial y urbano es posible en Puerto Maldonado si es que queremos, ¿no?, hacer de Puerto una ciudad sostenible y de sus ríos, ¿no?, hacerlos que mantengan su condición de ríos libres y sostenibles, ¿no? Esas son las conclusiones que quisiera complementarlas, ¿no? Permítanme hacerlo, ¿no?, compartiendo con ustedes, ¿no?, extractos, ¿no?, del poemario de Javier Heró, justamente, ¿no?, denominado así, ¿no?, El río, ¿no?, y donde Javier, allá por los años 60, nos hablaba, ¿no?, del río que baja de las piedras anchas, ¿no?, de las rocas duras, ¿no?, un río que puede bajar, ¿no?, furiosamente, ¿no?, que puede viajar de manera violenta cada vez que un puente me refleja en sus arcos. Un río cristalino en la mañana y a veces tierno y bondadoso. Me deslizo suavemente por los valles fértiles, doy de beber miles de veces al ganado, a la gente dócil. Los niños se me acercan de día y de noche, trémulos amantes apoyan sus ojos en los míos y hunden sus brazos en la oscura claridad de mis aguas fantasmales. Tiempos en que la sociedad, ¿no?, se adaptaba y valoraba, ¿no?, sus ríos. No es tarde, ¿no?, volvamos como Javier, ¿no?, a valorar nuestros ríos. Para el caso especial de Puerto Maldonado, ¿no?, la ciudad con sus ríos Tamopata y Madre de Dios. Muchas gracias por su gentil atención. Buenas noches.